Buenas noches, amigos de Plataforma Radio Digital. Les damos la bienvenida a su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. Y saludamos al staff que hace posible este espacio cada semana para platicarles sobre eh, la encíclica Laudato Si o algunos reportajes, algunos comentarios, algunas reflexiones. Y el día de hoy sí quisiera hacer un paréntesis de entre todos los programas que hemos presentado en esta ocasión, pues sí voy a tratar de hacer una reflexión que en lo personal, pues me ha dejado toda una experiencia, toda una reflexión también. Pero sobre todo, ha profundizado mucho más mi fe y ha profundizado mucho más mi deseo como persona, como individuo, como mujer de fe, estar mucho más consciente de lo que es la Biblia, lo que es la profecía bíblica. Y quisiera compartirles esta reflexión porque esperando que a ustedes también los enriquezca y esperando que a ustedes también les haga comprender la importancia de los tiempos que vivimos en el presente. Quiero pues también comentar que, bueno, pues yo estudié teología y que me quedé con muchas ganas, después de mis estudios, me quedé con muchas ganas de hablar sobre nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, hace varios años, en el 2014, me di a la tarea de investigar en toda la Biblia, en todos los libros bíblicos, qué podía yo encontrar sobre el contexto de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Pues porque creo que muchos lo estamos esperando, porque muchos tenemos esa esperanza escatológica, pero sobre todo porque tenemos que comprender lo que está pasándole a esta civilización. Y en el contexto bíblico, bueno, pues es fácil encontrar eh, lo que estamos viviendo. Bueno, 2 años de estudio, 2 años de análisis, pues no fueron muy rápidos, que digamos, ¿verdad? Y tuve que hacer un análisis exhaustivo para entender y reflexionar lo que iba encontrándome respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que los profetas, eh, tanto Isaías como el profeta Daniel, pues son autores bíblicos, son profetas mayores, desde luego, pero uno habló precisamente de diferentes momentos en la historia en la historia bíblica, sobre todo en la historia del Mesías. Isaías pues habla de nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios, como el Salvador, como el que toma nuestros pecados en sí mismo, ¿verdad? Y nos redime. Sin embargo, el profeta Daniel, que nuestro Señor Jesucristo menciona en el Evangelio, precisamente nos pide que si queremos entender el contexto de su segunda venida, tenemos que leer el libro del profeta Daniel. Y en el libro del profeta Daniel tenemos la otra misión de nuestro Señor, es decir, su primera misión es como Cordero de Dios, y eso lo podemos encontrar en el libro del Apocalipsis o Revelación, en el tiempo de los 7 sellos. El tiempo de los 7 sellos es el tiempo de la primera venida de Cristo, que viene como Cordero de Dios. En esos 7 sellos, ¿verdad? Se explica que llega al mundo, nace, ¿verdad? Lo que significa para la humanidad, cómo a partir de su muerte empieza la evangelización en todo el mundo, se habla incluso sobre el Imperio Romano y finaliza con cuando nos dice que pues la iglesia ya inicia prácticamente pues su independencia, su libertad para hablar del Evangelio. Ya existen las celebraciones eucarísticas abiertas, públicas, en un imperio romano que finalmente abrió las puertas al cristianismo
como religión del imperio, y que finalmente pues ya se puede hablar con libertad o ya se puede expresar libremente la venida de nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Ahora bien, la siguiente venida de los tiempos que encontramos en este libro de la Revelación o del Apocalipsis es el tiempo de las trompetas. El tiempo de las trompetas precisamente nos habla de la segunda venida de Cristo y de su contexto. ¿Cuál es el contexto de la civilización en su segunda venida? Pues tenemos que recordar que nuestro Señor nos dice que su misión es parecida a la de Noé, ¿verdad? Que nos va a tomar por sorpresa, que va a ser repentino. Sin embargo, si analizamos cuál fue la misión de Noé, pues sabemos que Noé advierte a la humanidad sobre cambios muy importantes, los está llamando a la conversión, los está llamando a reaccionar. Y pues nadie reacciona, nadie le hace caso, ¿verdad? Sin embargo, Noé cumple con su misión. Muy difícil hablar sobre un hecho, ¿verdad? Es muy difícil hablar sobre un hecho futuro. Sin embargo, es difícil, yo creo que toparse también con la incredulidad de las personas cuando se habla de un hecho futuro de tanta, de la magnitud del diluvio, ¿verdad? Y cómo a través de la construcción del arca, pues logra salvarse él y su familia. Pero, sin embargo, para la humanidad, no, a la humanidad le costó mucho trabajo entender su mensaje. Sin embargo, Noé estuvo firme y alcanzó la salvación de las especies del planeta y de él mismo y su familia. Entonces, esto nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener mucha atención a lo que el Señor nos dijo en el Evangelio, que su segunda venida nos tomaría por sorpresa como ladrón por la noche, ¿verdad? Y bueno, analizando ya las trompetas, ¿verdad? Podemos ir comprendiendo un poquito mejor a qué se refiere nuestro Señor en su segunda venida. Aquí voy a compartir pantalla y quiero aclarar aquí que esta fue una investigación personal, ¿verdad? Una investigación personal que yo me di a la tarea de hacerla por mi fe, por mi amor a Cristo, por el amor a la creación y sobre todo porque sentía que se lo debía al Señor, que yo le debía hacer esta investigación y tratar de entender con todo mi corazón, con todo mi conocimiento, ¿verdad? En qué consistiría su regreso y cuál sería la situación de la humanidad. Voy a compartir pantalla. Y aquí, bueno, pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estuvo presente en la creación del universo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues lo podemos ver, yo lo encontré. Eh, lo más importante de su vida antes del Evangelio, antes de que lo conociéramos, ¿verdad? ¿Cuál fue su tarea? Y lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, precisamente en el prólogo, en el que dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, aquí, fíjense bien, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es como comienza este evangelio
apóstol Juan, en el que se define con toda claridad que nuestro Señor pues estuvo presente en la creación y como Él mismo es el verbo que se encarna. Él como verbo estuvo en la creación y ayudó a que se formara. Entonces, aquí podemos, si meditamos un poquito, qué inmenso es el amor del Padre Creador y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu que estuvo, del Espíritu Santo que estuvo presente en ese aleteo al formar la creación. Entonces aquí vemos la importancia tan grande que para nuestro Señor debe de significar este planeta en el que estamos habitando. Y bueno, cuando llegué al libro de la Revelación, que encontré estas tres medidas de los tiempos. Una son los 7 sellos, que es la primera venida de nuestro Señor como Cordero. La segunda medida son las 7 trompetas en la que encontramos a nuestro Señor en su segunda venida y que nos clarifica muy bien la condición de la civilización en ese momento. Y la tercera medida de los tiempos son las 7 copas. Bueno, pues aquí voy a compartir un poquito. Yo me hice a la tarea de realizar estas tablas para facilitarme a mí misma la comprensión de este libro, que es muy confuso para muchas personas. Yo lo sé que no es fácil de leer. Incluso yo misma puedo estar equivocada. Pero bueno, pues aquí hay evidencias muy claras que me dicen que no, ¿verdad? Pero bueno, todos tenemos esa libertad de hacer análisis, de hacer la reflexión. Y bueno, yo pues mi deber es explicarlo porque sí quiero llegar a un punto, ¿verdad? A una reflexión en esto que encontré en el contexto de la civilización en la segunda venida de Cristo. Es sorprendente, ¿verdad? Todos estos detalles. Entonces les digo, yo soy maestra y pues yo tenía que entenderlo mejor. Yo me propuse poder comprender, poderle ver pies y cabeza para poder explicarme mejor a mí misma, ¿verdad? Cuál es ese contexto de la segunda venida de Cristo. Entonces hice estas tablas en las que resumí lo más posible, lo más importante de estas medidas de los tiempos para que se me facilitara la comprensión. No hay como leer directamente los libros a la luz del Espíritu Santo. Desde luego yo lo hice a la luz del Espíritu Santo, pero esa es la mejor forma de leerlos, completos, tal y como vienen en el libro sagrado. Entonces, ahora voy a pasar a, al tiempo de las trompetas. Primera medida de los tiempos, quiero aclarar que es los 7 sellos en donde nuestro Señor viene como Cordero de Dios. Sin embargo, su segunda venida, pues nos habla de una misión muy distinta, en la que nos habla de que su segunda misión o su segunda venida ya tendrá una misión muy parecida a la de Noé. Recordemos que en Noé, quiero hacer énfasis, se viene, lo que Noé anuncia fue un cambio en todo el planeta, un cambio radical. Y bueno, pues, ¿qué podemos estar viendo en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Aquí, como podrán ver, déjenme agrandar la presentación. Tenemos en la primera trompeta dice, clamor y fuego, un tercio de los árboles de la tierra son quemados. En la segunda trompeta que dice, una montaña ardiendo es lanzada al mar. Un tercio del mar se convierte en sangre. Un tercio de las criaturas marinas muere. Un tercio de los navíos es destruido. En la tercera trompeta dice, una estrella cae sobre los ríos, a la que le llaman ajenjo. Un tercio de los ríos se vuelven amargos y mucha gente muere al beber esta agua. En la cuarta trompeta dice, el sol y la luna y las estrellas pierden un tercio de su brillo. El día y la noche pierden un tercio de su resplandor. En la quinta trompeta, una estrella del cielo cae y abre el abismo.
Cielo y aire son obscurecidos. Y otros detalles. En la sexta trompeta, bueno, nos habla de que un ángel, al inicio de la sexta trompeta, nos dice, un ángel anuncia que al sonar la séptima trompeta se cumpliría el misterio de Dios. Aquí en esta parte yo quiero explicar un poquito que el misterio de Dios se refiere al cumplimiento de todas las cosas. Referente a este misterio de Dios, hay dos profetas que lo mencionan, tanto el profeta Jeremías como el profeta Daniel. Ambos profetizan que habrá un momento en la historia en el que los misterios de Dios serán revelados. Sin embargo, aquí ya en tiempos muy recientes yo me atrevería a decir que Santa Faustina Kowalska probablemente eh, fue la que recibió los mensajes de Jesús, de la misericordia, y en esos mensajes nuestro Señor nos explica que son para preparar a la humanidad para su segunda venida. Entonces, es decir, en estos mensajes de la Divina Misericordia, pues la misión es advertir a la humanidad que se convierta, que crean en Jesús, que crean en su misericordia, que confiemos en Él. Nos pide incluso firmar, Jesús, yo confío en ti. Es decir, debemos confiar en sus palabras, en sus profecías, en sus promesas y sobre todo en sus misiones. Recordemos que Él estuvo presente en la creación, Él es parte de la creación. Él formó un papel fundamental en la vida del universo. Entonces, obviamente, cualquier cosa que nos hable de su segunda venida, cualquier cosa que nos hable de esos misterios de Dios en su cumplimiento, pues tienen que ser un factor muy importante para todo creyente, para todo aquel que conoce la Biblia y para todo aquel que conoce la importancia de la segunda venida de Cristo. Yo sé que en muchas religiones, en muchos sentidos, ha sido muy difícil interpretar este libro del Apocalipsis. Ha sido muy difícil de interpretar, pero yo puse todo mi corazón, toda mi fe y todo mi deseo, porque yo tengo esa esperanza escatológica en la segunda venida de Cristo. Y el Señor lo dice, los profetas que anuncian mi primera venida, pues son profetas afortunados, son profetas que anuncian la salvación de la humanidad. Y él mismo nos dice que su segunda venida pues no va a ser tan halagüeña que digamos. Y bueno, pero ¿qué sucede? En la séptima trompeta es donde vemos precisamente, espero que puedan ver esta parte, se los voy a leer. Al inicio de la séptima trompeta dice, el reino del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, recibiendo poderío. Y los 24 ancianos que están sentados en sus tronos delante de Dios, cayeron de bruces y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has recibido tu gran poderío y has entrado en tu reino. Las naciones se habían irritado, pero ha llegado tu ira y el momento de juzgar a los muertos y de compensar a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, en este pequeño versículo es donde podemos comprender que parte de la misión en su segunda venida, pues va a ser esa, destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, eh, otra segunda investigación que yo tuve que hacer para poder comprender este contexto de la segunda venida de Cristo, de acuerdo al profeta Daniel, que lo marca como Rey de las Naciones. Es decir, aquí es donde vemos la gloria de Dios, aquí es donde comprendemos su papel dentro de la historia de la humanidad, su historia como Salvador del mundo, pero también que a su regreso pues viene a hacernos varias advertencias que no son tan halagüeñas que digamos, pero bueno, esta segunda investigación consistió en entender qué significa esa palabra sangre.
Un tercio del mar se convierte en sangre. Eh, em, hay otras partes en donde también se habla de la sangre. Y bueno, hice una pregunta en varias páginas, en varios servidores especializados en traducciones precisamente y en traducciones bíblicas. Y la información que me llegó fue de un rabino que me explica que la palabra sangre fue una mala traducción de jaima, es en griego, el griego lo tiene como jaima. Jaima significa sangre en griego, pero nos dice, me dijo este rabino, que la sangre también en los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando las mujeres tenían su menstruación, se les llamaba contaminadas. Se decía que estaban contaminadas y no se les permitía acercarse ni al arca de la alianza, después tampoco al templo, a nada de lo que fuera sagrado se les permitía a las mujeres acercarse. Debido a la menstruación, eran consideradas como contaminadas. Esa es la palabra hamim, esa es la verdadera palabra que debería de estar aquí. A lo largo de la historia, pues se han descubierto algunos errores de traducción y este es uno de ellos en el que tuve, bueno, pues tuve que aportar esa información para mí misma, ¿verdad? Para yo entender mejor lo que es, por qué decían sangre. Entonces, sí es porque hay un error, no es sangre, es contaminación. Y aquí podemos ver cómo un tercio de los árboles de la tierra son quemados. Un tercio del mar se convierte en contaminación, o sea, se contamina. Un tercio de las criaturas marinas muere. Y en la tercera trompeta, un tercio de los ríos se vuelven amargos y mucha gente muere al beber esta agua. Todo lo que tiene que ver con los ecosistemas del planeta en la segunda venida de Cristo es lo que marqué con verde. Ahora, esta es una medida inequívoca bíblica. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores al creer que una lluvia de estrellas, un eclipse de sol o de luna, o algún evento celestial como la caída de un aerolito del espacio puede cambiar la historia de nuestro planeta. Desde luego que sí, pero son hechos que se han repetido, que han sucedido en varios momentos y que cada año, por ejemplo, tenemos eclipses de sol, de luna, lluvias de estrellas. Entonces no pueden ser un hecho en el que debamos confiar mucho. Claro que sí se van a cumplir o se están cumpliendo, pero lo que no tiene pierde es la medida de un tercio. Yo tengo entendido que el siglo pasado fue cuando nuestros ecosistemas planetarios estaban dañados, contaminados en un tercio. Eso sucedió en el siglo pasado. Y sabemos que todo empezó a contaminarse a partir de que comienza la revolución industrial, en el que empezamos a usar carbón y todos los combustibles fósiles para producciones masivas de productos que a veces ni siquiera han sido necesarios para la vida y que hemos estado diezmando a este planeta sin límite y creando cosas también innecesarias, algunas muy interesantes, algunas que han servido mucho a la civilización, como el conocimiento de la medicina, los avances médicos, el conocimiento de la biología, de la química, de muchas cosas que cuando están bien encausadas, que son usadas para el bien común, pues nos traen muchas satisfacciones, nos traen muchas ventajas. Sin embargo, otros descubrimientos, otras actividades humanas, como la que estamos viviendo en el presente, una actividad industrial sin límites, pues es la que está destruyendo los ecosistemas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque en la actualidad la ONU nos ha estado diciendo a partir del año 2010 que los ecosistemas están dañados en un 50% a nivel global. E incluso algunos ecosistemas tienen mayores daños que otros. Incluso sabemos que en el caso de México,
La contaminación de nuestros ríos ya es de un 75%. Es decir, muchos ecosistemas ya llevan un avance de contaminación mucho más allá de este tercio que nos menciona el tiempo de las 7 trompetas en el que se enmarca la segunda venida de Cristo y en el que vemos que su misión, obviamente, el que estuvo presente en la creación y que el Evangelio según San Juan nos lo dice en su prólogo, ¿verdad? Sin duda, sin lugar a duda, eso es lo que el Señor participó en esa creación, además de venir a hacerse carne para la salvación del hombre, para darnos la oportunidad de retomar ese amor original que el Padre nos da, ese amor original que nos hace amar al Creador y a su creación. Sin embargo, es uno de de las razones por las que el Señor regresa. Sí, por un lado reclamar el no haber escuchado su palabra, el no habernos convertido o el no haber respetado esa creación, pero sobre todo a destruir a los que destruyen la tierra. Yo no me imagino a un Jesús de túnica, de barba, de bigote, haciendo milagros, sanando enfermos. No, su segunda venida es muy distinta como la vemos aquí. Y bueno, el hecho de que los ecosistemas en la actualidad estén dañados en un 50% nos habla precisamente de que esa segunda venida de Cristo, anunciada a Santa Faustina Kowalska como inminente a principios del siglo pasado, pues sí, nos están hablando de esta cercanía, de este momento escatológico, ¿verdad? En el que pues se tiene que definir de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de los que destruyen la tierra o estamos del lado de los que la reconstruyen? Esta reflexión, pues sí, tiene que ser muy profunda, tiene que ser muy clara, pero sobre todo tenemos que confiar en que la profecía bíblica es muy precisa y que esta medida de los tiempos, este tercio de daño, de contaminación en los ecosistemas del planeta, pues no tienen pierde, o sea, ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Esa es una realidad bíblica, una realidad profética que nos tiene que llamar la atención, que nos tiene que estar atentos, nos tiene que poner muy atentos al sonar de esas trompetas. Las trompetas que en la actualidad están tocando los científicos, los químicos, los biólogos, y todos aquellos que están conscientes del valor de la vida. Algunos, nuestra fe en Dios, nuestro respeto al Creador, a la creación, nos hacen reaccionar. Otros por el mismo valor y ese amor por la vida, que aunque no tienen religión, aunque no tienen credos, son gente que sí ama la vida y que reconoce su valor. ¿Por qué? Porque pues la creación y el hecho de que tengamos vida en nuestro planeta en la actualidad y que tengamos estas condiciones, pues fueron el producto de miles de millones de años de evolución del planeta. Y claro que no apreciar este momento en que la etapa de la vida es de la tierra es de dar vida, de esos bosques, de esos mares que respiran ese oxígeno que necesitamos para vivir. Claro que millones de personas aprecian este hecho, lo valoran y por eso están defendiendo todos esos, toda la vida que se está extinguiendo a un nivel y a una rapidez eh, que nos entristece a muchos, ¿verdad? Porque estamos perdiendo 200.000 especies diariamente. Y los científicos nos hablan que estamos viviendo la sexta extinción, pero causada por el hombre. Es decir, estamos viviendo el antropoceno. Todo este daño ecosistémico no es culpa de un aerolito, no es culpa de la actividad eh, de los volcanes, en el que el dióxido de carbono ha subido en los niveles de la Tierra a niveles en que ha habido extinciones. No, estamos viviendo un tiempo en el que toda la responsabilidad sobre este daño ecosistémico
sobre este calentamiento global. Es total y completamente responsabilidad del ser humano. Entonces, por eso quiero llamar a esta reflexión: ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado de los que destruyen la tierra o del lado de los que la reconstruyen y que hacen todo lo posible por luchar por la vida? Quisiera presentarles, compartirles la siguiente parte de esta presentación, que son las trompetas, perdón, las copas. El siguiente periodo, la siguiente medida de los tiempos en esta sección bíblica son las 7 copas. ¿Y qué sucede con los ecosistemas en el tiempo de las 7 copas? Bueno, pues aquí vemos precisamente cómo el hombre que no quiere escuchar, ¿verdad? Esas advertencias en el tiempo de las trompetas. Pues aquí está el resultado. ¿Qué sucede con los ecosistemas? En la segunda copa dice, el mar se convierte en sangre, o sea, se contamina y mueren todas las criaturas marinas. Los ríos y mares se contaminan al 100%. El sol quema a los hombres con fuego. Es decir, llega un momento en que esos rayos eh, solares que ahorita ya nos están haciendo tanto daño, que nos están causando cáncer de piel, pero sobre todo que están calentando al planeta por la acumulación de esos gases de efecto invernadero. Es decir, ese efecto de esos gases y esa filtración del sol que ya no regresa ese calor al espacio, sino que se queda en el planeta, puede producir fuego en la atmósfera, ¿verdad? Y quemarnos. ¿Qué hemos estado viendo precisamente en este comienzo de milenio? Pues hemos visto que ya solitos los incendios comienzan en los bosques, en la vegetación, por las sequías, por el calor excesivo. Es decir, esto está, ya lo estamos viendo los inicios. Sin embargo, en el tiempo de las 7 copas, pues ya es general, ya es al 100%, ¿verdad? Y también en la quinta copa dice, la gente se llena de llagas y se niega a arrepentirse y a glorificar a Dios. Es decir, al hombre le sigue costando trabajo respetar a la creación, respetar al creador y a la creación, y se sigue poniendo por encima de la vida en la tierra, por encima de Dios, por defender sus propios intereses, ¿verdad? Y bueno, en la sexta copa, ahí dice al final, Dios advierte a todos que no sean engañados. Es decir, que hagamos caso a este llamado de las trompetas, a este llamado de las copas, en el que ya la condición del planeta está atrofiada al 100%. ¿Y qué sucede? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues empieza la batalla de Armagedón en Jerusalén. Esta batalla es muy probablemente ese luchar por lo poco que queda de los ecosistemas de la Tierra, ¿verdad? En un vano afán de querer recuperarlos, pero cuando ya es demasiado tarde. Entonces, si estas profecías quedaron en las Sagradas Escrituras, pues es para que las analicemos, para que las escuchemos y para que las reflexionemos. Si en el tiempo de las trompetas nosotros hacemos un esfuerzo eh, por recuperar esos ecosistemas, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el momento de la creación y que la creación se hizo gracias a su palabra, imagínense nada más. ¿Cuál debe ser de nuestro compromiso al hacer este análisis, al ver cuál es esa realidad ecosistémica que marca el contexto de la segunda venida de Cristo y que nos está dando esa razón precisamente de la séptima trompeta en que dice
Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, en la segunda venida de Cristo, la humanidad tiene que unirse a Él en este rescate ecosistémico, porque Él es el creador. Él estuvo presente en la creación y tiene todo el derecho de reclamar al ser humano. Y aquí vemos por qué, con toda razón, nuestro Señor en los evangelios nos dice que los profetas de su segunda venida, bueno, pues como es el apóstol Juan quien escribió este libro sagrado para el futuro de la humanidad, lo dejó para que nosotros aprendiéramos de él, para que recibiéramos luz y para que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderlos, pero sobre todo nos dé la fuerza de luchar por salvar esta vida, que ya sabemos quién estuvo presente en su creación, quién es nuestro creador, quién nos dio la vida. Entonces es nuestro deber escuchar, leer, analizar y reflexionar, ¿verdad? Sobre lo que estamos haciéndole al planeta. Si queremos estar con nuestro Señor en su segunda venida y junto con Él prolongar la vida de este planeta, no sé, tal vez 1000 años más. O si vamos a ser destruidos precisamente por destruir la tierra. Acuérdense que no es Dios quien lo hace, es el mismo hombre que al destruir los ecosistemas se destruye a sí mismo. Pero el Señor no podía dejarnos sin conocer estos hechos futuros que la humanidad tenía que conocer y que tenía que reflexionar en ellos. Por eso nos decía el Señor, escudriñen las escrituras, vean, nos aconseja leer mucho el libro de Daniel, que es donde se habla sobre su segunda venida como rey de las naciones. Entonces tenemos que elegir. Este es un momento en que la humanidad tiene que elegir entre la vida y la muerte, ¿verdad? Si elegimos la vida, pues la vida va a durar más, se va a prolongar y estaremos junto con Él gozando de esa vida. Pero si estamos destruyendo la tierra, si seguimos destruyéndola, contaminándola, pues ¿cuál es el futuro que nos espera? Pues esas 7 copas en el que ya no queda nada de los ecosistemas y obviamente, bueno, pues ya no va a haber nada. Y si estamos con el Señor en su segunda venida, bueno, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, al final de las 7 trompetas que dice, entonces fue abierto el templo de Dios en el cielo y se vio el arca de la alianza en su templo. Ahí dice, hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y una fuerte granizada. Bueno, pues son eventos que no están en mí interpretarlos, pero lo que sí queda clarísimo para mí es que cada una de las trompetas nos habla de los ecosistemas. El día y la noche pierden 1/3 de su resplandor. Obviamente, esa es la contaminación atmosférica, ¿verdad? Que estamos produciendo con toda la actividad industrial y que, bueno, pues son el comienzo de esa muerte de los ecosistemas. Cielo y aire son obscurecidos, claro que sí. Nosotros podemos ver con toda claridad en las mañanas cómo en las ciudades hay una nata de contaminación que es evidente. Cómo ya no podemos observar las estrellas durante la noche, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa contaminación que ya no nos deja ni siquiera tener ese contacto con el universo, ni siquiera ya nos permite apreciar todas esas estrellas, toda la galaxia en la que estamos viviendo, que nos ha permitido la vida. Pero acuérdense que esa creación, esa galaxia, este planeta, fueron formados por nuestro Señor. Él estuvo antes que nosotros, Él estuvo en la creación y la creación se hizo gracias a su palabra. Él es el verbo que se hizo carne para hablarnos, para advertirnos, para decirnos que no estamos solos, que Él está con nosotros.
Y también a través de este libro, a través de la misión que se le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos. Ahí él escribió estos libros, ahí se le fue revelado todo esto, por eso se llama la revelación o apocalipsis, que es la palabra griega que significa revelación. Fue una revelación que tuvo el apóstol Juan y que todos tenemos la obligación de analizar y reflexionar en ella. Les digo, para mí no hay ni la menor duda, ¿verdad?, de que precisamente la segunda venida de Cristo tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, que viene a reclamarlos, que viene a quejarse amargamente sobre el trato que hemos estado dando a esa creación en la que Él estuvo presente. Fíjense nada más, todo lo que tenemos que reflexionar. Y esta es una reflexión personal. Esta es una investigación a nivel personal que yo hice y que les he querido compartir para que tengamos más razones todavía para reflexionar en lo que hemos estado haciendo a nuestro planeta, de ver cómo las profecías bíblicas se cumplen y cómo las promesas divinas también se cumplen. Ese regreso de nuestro Señor, cómo se está cumpliendo, cómo estamos viendo que esos hechos efectivamente están sucediendo y son los que marcan la medida de los tiempos. Estamos en tiempo de las trompetas, en el que los ecosistemas pues se veían dañados en un tercio. Eso sucedió el siglo pasado. Les recuerdo que en la actualidad la ONU nos está diciendo que ahora los ecosistemas están dañados en un 50% y nos han advertido que este decenio es el que tenemos para recuperar esos ecosistemas. Si tardamos más tiempo, ya va a ser irreversible ese daño. Es decir, nos acercaríamos a el tiempo de las copas, lo estaríamos acelerando. Entonces depende de nosotros y solo de nosotros de qué lado queremos estar, del lado de la vida o del lado de la muerte, del lado en que la vida se destruye. El Señor viene a destruir a los que destruyen la tierra y creo que es con su palabra, con el poder de su palabra, la espada de doble filo que tiene en su boca. Es decir, la verdad divina a veces es muy pesada, a veces eh, eh, pues es incontenible, ¿verdad? Es muy incómoda, pero así fue nuestro Señor en su primera venida y así es también en su segunda venida, aunque con una misión distinta. Pero su palabra es una espada de doble filo que ha incomodado a muchos líderes mundiales, porque no quieren dejar de contaminar el planeta, porque se están poniendo por encima de la vida y por encima de Dios incluso. Qué grave, ¿verdad? Pero dentro de nuestra fe sí tenemos que comprender estos puntos y reflexionarlos. Ahora bien, yo quisiera aquí también hablar sobre precisamente los que están del lado de la vida. Yo ahorita estoy muy contenta porque hace tiempo entrevistamos a los que han sido responsables de que Peña Colorada sea declarada una zona natural protegida, ¿verdad? Y lo lograron. Y obviamente, pues ellos están del lado de la vida, del lado de los que estamos con la creación, que la apreciamos, que sabemos su valor. Entonces, aquí también voy a compartir pantalla y les los invito a ver este breve informe. Es un informe precisamente de lo que pasó con Peña Colorada, que está ubicada en Querétaro. Cómo estas personas que están del lado de la vida lo lograron y aquí no lo están platicando. Escuchen con atención. Querétaro, lugar de peñas. Estado de gran belleza paisajística, tradición cultural e histórica, conocimiento ancestral y gran riqueza biológica.
La ciudad de Querétaro y su zona conurbada mantienen ecosistemas dominados por matorrales, pastizales y selvas bajas caducifolias o bosques tropicales caducifolios. Estos últimos se pueden encontrar especialmente en las zonas agrestes, donde se ha conservado de una mejor manera la vegetación nativa. La zona denominada Peña Colorada es uno de los últimos relictos de la selva baja caducifolia en la zona centro del estado. Sus cañadas, mesetas y colinas mantienen árboles que van desde los 4 hasta los 8 metros de altura. La mayoría de ellos pierde sus hojas durante más de la mitad del año. Por esta razón, es común observar tonos ocres durante el otoño y el invierno. Entre los árboles más abundantes podemos encontrar tepehuaje, palo chichote, palo dulce y pochote. El palo blanco, el colorín y el nogal cimarrón, enlistados en la NOM 059 Semarnat 2010, también se presentan en este ecosistema. En las zonas donde la degradación del ecosistema es más notable, encontramos comunidades de pastizal y matorrales subtropical y crasicaule. Esta vegetación se encuentra dominada por especies entre 2 y 4 metros de altura, como mezquites, huizaches, palo bobo y granjeno. De igual forma, podemos encontrar plantas con adaptaciones a climas semiáridos, como yucas, nopales y distintas especies de cactáceas, algunas de ellas endémicas a Querétaro. En cuanto a la fauna, se tienen registro de más de 170 especies, varias de ellas en alguna categoría de riesgo de la norma oficial mexicana. Entre los distintos grupos podemos identificar aves residentes y migratorias, como el cenzontle y los chipes, mamíferos medianos como la zorra gris, el lince y el coyote, reptiles como los alicantes y las víboras de cascabel, una gran diversidad de insectos como mariposas, escarabajos y abejas, todos ellos cumpliendo un papel importante en el equilibrio del ecosistema. Muchas de estas especies han encontrado refugio en Peña Colorada debido a la pérdida de hábitat ocasionada por el incremento de la mancha urbana. Otros factores, como la caza no regulada, la deforestación y la contaminación, influyen también en el actual estado de la fauna en la región. Zonas como el Pinalito, el Tángano, zona occidental de Microcuencas y el Cimatario han funcionado como corredores biológicos y bastiones de la conservación. Peña Colorada no es la excepción. La macrofauna silvestre, que ha sido desplazada de sus áreas naturales, está en mayor contacto con la fauna doméstica, haciendo más tenues las barreras para la transmisión de enfermedades. Un punto que también debe ser evaluado para la creación y mantenimiento de áreas naturales. El área natural Peña Colorada se encuentra en la subcuenca del río Querétaro, compartiendo límites territoriales de los municipios de Querétaro y El Marqués. Esta zona es de gran importancia ecosistémica. Por un lado, representa la mayor zona de infiltración del acuífero del Valle de Querétaro, aunque también aporta los acuíferos del Valle de Amazcala y del Valle de Buenavista. Funciona como zona de amortiguamiento frente a la creciente expansión del área urbana e industrial. Proporciona una gran cantidad de oxígeno a la vez que captura dióxido de carbono y regula el clima de la zona norte de la ciudad. Alberga una alta diversidad biológica y sirve como refugio a distintas especies. Y por último, pero no menos importante, su belleza natural y cultural ha sido observada y compartida por distintas generaciones en el transcurso de la historia. El conocimiento asociado a esta área natural es invaluable. La conservación de Peña Colorada es un reclamo social que ha persistido a lo largo de los últimos años.
Su valor va más allá de conceptos monetarios y mercantiles. Se trata de un bien colectivo que nos beneficia a todos. Cerrar los ojos frente a la creciente degradación de ecosistemas nos pondrá a nosotros y a generaciones futuras en problemas irremediables. Está en nuestras manos conocer y proteger el patrimonio natural de todos los queretanos. Agradecemos con todo nuestro corazón los pequeños y grandes esfuerzos de cada persona que hizo valer su voz para salvar Peña Colorada. Y recuerden, en Querétaro sabemos que nuestras voces son nuestro poder y con ellas podemos llevar a Querétaro hacia un futuro sustentable en armonía con el mundo natural. Bueno, pues este es un gran ejemplo de lo que toda la humanidad debería de estar haciendo. No basta con decir, bueno, tenemos que cuidar los ecosistemas, sino que vemos con toda claridad cómo tenemos que recurrir a la legislación para ir defendiendo a capa y espada todos esos ecosistemas que están muriendo. Somos testigos de cómo las construcciones de casas, como la tala ilegal, como la agricultura está robándonos esos bosques que son vida para nuestro planeta, que son los que forman a los ríos, los que forman acuíferos, los que nos dan oxígeno, los que absorben ese dióxido de carbono que emitimos todos los días, cada vez que salimos manejando nuestros automóviles, esos aviones que vuelan por el cielo todos los días y que van dejando su huella de turbocina, esas refinerías que siguen quemando unas carbón, otras combustóleo, esas refinerías o esas plantas que producen la electricidad todavía con combustibles fósiles. Pero tenemos que darnos cuenta de que si no luchamos, si no alzamos esa voz, si no hacemos una legislación mucho más firme, mucho más protectora del medio ambiente, pues vamos a seguir perdiendo esos ecosistemas. Y claro que es un escenario que no queremos. No queremos acelerar esa muerte de nuestros ecosistemas porque acabaría toda la vida en la Tierra. Entonces, a mí me da mucho gusto que hayan logrado esta batalla, ¿verdad? La lograron legalmente, la ganaron porque tenían la esperanza y tenían la fuerza para lograrlo. Entonces es un gran ejemplo para todos los mexicanos en los que tenemos que ver, observar con mucho cuidado a nuestro alrededor y ver con toda claridad, ¿verdad? En dónde necesitamos reforestar, en dónde necesitamos pelear esos espacios naturales, esas zonas naturales protegidas, cuál que deben aumentar en número, ¿verdad? Afortunadamente, pues hay personas conscientes, estamos luchando por la vida, que sabemos el valor de la vida, el valor de la creación, y sabemos que nuestro Señor estuvo presente en la creación y gracias a Él existimos. Gracias a Él existe toda la vida en este planeta, una vida preciosa que tenemos la obligación de cuidar, de proteger y de conservar, porque es un regalo maravilloso. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado de la vida o del lado de la muerte? Los que estemos del lado de la vida, pues tenemos que luchar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, por esa creación tan hermosa que es un regalo de valor sin límites. Y bueno, los esperamos en nuestra siguiente emisión. Les deseo muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros y gracias a Plataforma Radio Digital
que hace posible estas transmisiones semanales. Muchas gracias y buenas noches.